en el segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículos 20 y 21. Segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículos 20 y 21, dice la palabra del Señor: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Hacemos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti en esta hora, reconociendo que de ti proviene toda bendición. Queremos pedirte que tomes el control, Señor, de cada uno de nosotros, pero también queremos pedirte que nos hables, por favor. Quita todo estorbo, toda actitud negativa, Señor, de nosotros, y da paso a que tu bendita presencia sea en esta hora, Señor, en nosotros, para edificarnos y para llevarnos a ese camino de bendición que tú has preparado. En el nombre de Jesús te pedimos que nos hables tú, que no sea palabra de hombre, sino palabra tuya, para ser edificados en esta buena tarde. En el nombre de Jesús, en tus manos ponemos también a todos nuestros hermanos, a aquellos que pertenecen también a esta congregación y que al día de hoy no pudieron estar con nosotros. Sea tu Espíritu Santo en cada uno de ellos, redarguyendo, Señor, y trayendo bendición sobre sus vidas para pronto tenerlos, Señor, en este lugar. Gracias te damos, maravilloso Señor. Amén y amén. Denle por favor un aplauso a nuestro Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fíjense qué palabra tan dura, de alguna manera. Podemos mirar que el Señor, por medio de la palabra, nos hace ver que en la iglesia, que en la casa, si usted lo quiere ver, hay diferentes tipos de vasos. Hay diferentes tipos de vasos, unos son para honra y otros son para usos viles, dice aquí la palabra del Señor. Pero fíjese cómo el Señor da una alternativa muy hermosa, ¿verdad? Porque dice, pero si alguno se limpia, dice, será un vaso para honra. ¿Sabe? Hoy quiero poner en tu corazón un mensaje en el cual podamos reflexionar y podamos ver si somos vasos de honra o si somos vasos viles. Y si nosotros somos vasos que no tengan las características que deben de tener delante del Señor, pidamos el día de hoy al Señor que nos transforme, que nos cambie y que nos permita ser vasos útiles para ser llenos de lo que el Señor ha dispuesto y ha preparado para su pueblo. ¿Cuántos de aquí creen que son un vaso del Señor? Amén. Pero ¿sabe qué hermoso es poder decir yo soy un vaso de Dios? Pero también es hermoso poderle decir al Señor, Señor, muéstrame lo que hay en mí, para que si hay que cambiar algo, lo cambie Dios. Porque podemos decir somos vasos de honra, pero ¿quién nos garantiza que tú y yo somos vasos de honra? Recuerde que hemos mirado a través de la palabra que no porque estemos en la casa del Señor quiere decir que ya somos dignos de todas las bendiciones que el Señor ha dispuesto para nosotros. Por el contrario, hay situaciones que no permiten que podamos alcanzar esa bendición de parte del Señor. Así que dígale a su hermano, quiero invitarte el día de hoy, hermano, a que lo que estorba tu crecimiento, a que lo que estorba tu llamado, hoy lo pongas delante del Señor para ser digno delante del Señor. Estorbos tenemos muchos, ¿cuántos los ven? Actitudes positivas también tenemos. Pero ¿qué es lo que nos gobierna a nosotros? ¿La actitud positiva o la actitud negativa? Para poderle decir al Señor, sabes, mi Señor, quiero que me ayudes, quiero cambiar, quiero dejar atrás el estorbo que impide que pueda yo avanzar hasta alcanzar esa meta que tú has preparado para mí. Y a su hermano, vasos limpios necesitamos en la casa del Señor. Vasos de honra, un vaso de honra es un vaso limpio. Pero dice, si alguno se limpia, yo quiero preguntarte, ¿de qué tendríamos que limpiarnos tú y yo? ¿De qué tendríamos que limpiarnos usted y yo como parte del pueblo del Señor?
para ser un vaso limpio, para ser un vaso de honra. ¿De qué tendríamos que limpiarnos? ¿De qué nos hemos llenado a lo largo de estos años? ¿De qué nos hemos llenado a lo largo de estos meses? ¿De qué nos llenamos a lo mejor el día de hoy? Nos habremos llenado de la palabra del Señor. Entonces dirá usted, eso no me tengo que limpiar. Pero ¿qué pudo haber causado en nosotros una diferencia? Nos habremos llenado de alguna actitud contraria o negativa al día de hoy. ¿Sabe? Hay vasos que se llenan de ira, y quizá esa ira condujo a una situación difícil o tremenda en su familia o en usted mismo. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir al Señor, Señor, hoy no me enojé, hoy no me molesté, Señor, hoy, si te acuerdas de mí, Señor, hoy no abrí la boca para lanzar ninguna palabra fuerte, Señor? Pero miren, a lo mejor usted dice, yo no digo palabras fuertes, yo no hablo ya mal, pero ¿sabe? Cuando levantamos la voz, ¿con qué intención la levantamos? ¿Con qué intención la levantamos? Porque usted puede tener a lo mejor hijos, y a lo mejor al hijo, cuando usted está bien contento, le dice mi amor, mi chiquito, mi precioso, y de repente mire que el hijo le hace ahí alguna travesura, y usted sabe que la única forma de hacerle ver su autoridad es pegándole un grito, no queriéndole ofender ni mucho menos, sino con la autoridad que usted tiene, le pega un grito, y él sabe en ese momento que algo está mal, que algo hizo mal, y por lo tanto va a querer obedecer en ese momento. Pero ¿será necesario llenarnos de ira en ese momento para que él obedezca? Pregunto, ¿qué daño le podemos causar? ¿Qué afectación le podemos causar? ¿Querrá estar con nosotros? ¿Querrá escucharnos? ¿Querrá tener un encuentro con nosotros? ¿O decidirá apartarse de nosotros porque ve que somos cambiantes en nuestra forma de ser? Pregunto, ¿cuántos de aquí hemos cometido ese error? Porque creo que no estamos exentos como padres. Creemos que es lo mejor, porque aún ya más creciditos, igual gritamos, porque creemos que esa es la mejor manera de poderlos direccionar o de poderles ayudar. Pero déjeme decirle algo, esa no es la mejor manera de poder guiar a uno de nuestros hijos. Por el contrario, nuestra mejor manera, ya cuando van creciendo, es la de enseñarles por medio de la palabra cuál debe de ser su forma de caminar. Y si no quieren obedecer, dice la palabra del Señor que entonces hay que estorbarles, no dejarles desarrollar lo que ellos pretenden, lo que ellos quieren hacer, sino por el contrario, estorbarles para que ese estorbo les motive a cambiar su actitud. ¿Para qué llenarnos de ira cuando el Señor nos da respuesta a muchas cosas? ¿Sabe? Muchas veces nos llevan a ira actitudes, pero es necesario empezar a trabajar también con eso, porque no podemos quedarnos con esas actitudes, sino por el contrario, necesitamos limpiarnos de todo eso que estorba para poder ser vasos de honra, vasos útiles para el Señor. ¿Cuántos pueden decirle al Señor, Señor, yo quiero ser un vaso limpio? Amén. Ahora, ¿de qué debemos limpiarnos como vasos? Dice la palabra del Señor en el segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Dice la palabra del Señor que debemos de limpiarnos. Dice aquí, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor. Dice aquí, con un corazón ¿qué? Puro. Dice. Mire qué hermoso es poder ver cómo el Señor busca que sus vasos, y aquí ya no está hablando de jovencitos nada más, aquí ya está hablando también de vasos ya creciditos, dígale a su hermano, porque está hablando le está hablando a cierto tipo de gente y le dice, huye pues de las pasiones juveniles. O sea, tú y yo como vaso tenemos que limpiarnos de las pasiones juveniles. ¿Cuáles son las pasiones juveniles? ¿Usted tiene hijos jóvenes? ¿Usted puede identificar cuáles son las pasiones juveniles? ¿Qué es lo que a ellos les apasiona a esa edad? ¿Cuáles son esas pasiones que te ensucian como vaso delante del Señor?
¿Usted concibe que alguien maduro, alguien crecido, pueda ser rebelde? ¿Lo concibe? Yo diría no, pero lo veo. O sea, puedo ver una persona ya grande en edad y que sea rebelde en su actitud. Y por eso dice, huye de las pasiones juveniles, porque los jóvenes, por su condición de inmadures, pueden tener esa pasión de la rebeldía, creyendo que eso es lo mejor para ellos. Cuando aquí dice la palabra que un vaso que se limpia, que un vaso que tiene el corazón puro, dice, no hace caso a las pasiones juveniles, no vive con ese tipo de pasiones. ¿Sabe? ¿Cuál es otra pasión de los jóvenes hoy en día? ¿Cuál es otra pasión de los jovencitos que nosotros conocemos hoy en día? Yo quiero que usted mire algo que es muy importante, porque sabe, los jóvenes han cometido hoy en día un error muy grave. ¿Sabe que los jóvenes hoy en día se enlazan por medio de palabras? ¿Sabe que hoy en día es fácil decirle a alguien te amo? ¿Sabe que hoy en día es decirle eres lo máximo para mí? ¿Sabe que decirles sin ti no sé qué hubiera hecho? ¿Sabe que es muy tremendo poder decir palabras que salen a la ligera con tal de impresionar o con tal de hacer que alguien se haga parte de ti? Pero ¿sabe? Eso es una pasión juvenil que te lleva a caer en errores, que te lleva a caer en fallas. ¿Sabe? Cuando el enlace es muy fuerte, ¿cuál es el principal error o la principal falla que se comete en la juventud? ¿A qué se llega? ¿A qué se llega? ¿Sabe? Usted dirá, hermano, un beso entre un joven y una jovencita, ¿cómo lo podemos llamar? ¿Cómo lo podemos ver nosotros? ¿Como algo normal? O déjeme decirle una palabra que quizá no le va a agradar, o como una fornicación. ¿Cómo lo podemos mirar? Porque dependiendo con el ojo que lo vea, usted le podrá dar un tinte de decir, no, eso no es grave, hermano. Si hoy en día todo el mundo se besa, yo quiero decirle, todo el mundo, más no, debiera de ser parte del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué errores se están cometiendo? Porque la pasión juvenil te hace hacerte parte de alguien que va a causar un conflicto muy grande en tu desarrollo. ¿Sabe? ¿Qué problema hay con un beso? ¿Qué problema hay con un beso? Si dice la palabra que hasta con el contacto de las manos hay una transmisión de espíritus. Ahora pregunto yo, cuando hay un beso, ¿qué transmisión puede haber? ¿Sabe que hoy los besos ya no son de pajarito, verdad? Ya no son de levanto mi piquito y te doy un pico a ti. Hoy los besos tienen otro sabor, otra connotación. Y te hacen saber a través de un beso lo que hay en cada una de las personas. Y te hacen ver si puede ser grato para ti o no. Porque eso es lo que seduce, eso es lo que cautiva, eso es lo que atrae, la forma en la que te besan. Entonces, mire, desde el momento que hay un contacto con una mano, cheque la transmisión. Ahora, ¿qué transmisión puede haber cuando la saliva se hace parte de ti? ¿Se está entendiendo? ¿Qué espíritu se transmite? No se puede negar, no puede usted decir que por un beso no le va a transmitir un espíritu suyo a otra persona. Porque a lo mejor la persona que recibió el beso, mire, a lo mejor es pura e inocente. Y el que dio el beso, quizá no es nada puro, ni nada inocente. Entonces, ¿qué espíritu le va a transmitir? ¿Qué espíritu va a llevar sobre ella en ese momento? ¿Le va a transmitir otro espíritu puro? ¿Otro espíritu inocente? ¿O la va a deformar y la va a contaminar con el espíritu que va a entrar? Porque su deseo y su anhelo se va a despertar de una forma totalmente diferente. Por eso es el pleito quizá de nosotros con los jóvenes, de decirles, bueno, entiende que no es un noviazgo, entiende que es un conocimiento,
Entiende que el conocer no te da derechos legales sobre la persona. Entiende que lo que tú estás ahorita desarrollando solamente es un proceso para saber características y cualidades de la persona. Pero no quiere decir que por eso ya dices, es mía, es mío, y ahora ahí está su besote, o ahí empiezan a hacerse cosas que no son correctas. Entonces, nosotros tenemos que mirar qué tipos de vasos tenemos en la casa. Porque por eso dice que hay unos que son vasos de honra y hay otros que son vasos viles. ¿Qué vasos tenemos en la casa nosotros? Miren que el amor que tenemos por los hijos nos puede cegar. Y puede decir, no, pues yo estoy orando, estoy pidiéndole al Señor. Pero ¿qué estamos orando? ¿Qué estamos pidiéndole al Señor? ¿Qué estamos mirando lo que está aconteciendo? No podemos cerrar los ojos, no podemos ignorar lo que se está desarrollando. Por lo tanto, tenemos que enfrentarlos a una verdad. Tenemos que enfrentarlos a una realidad. Hijo, hija, ¿quieres ser un vaso de honra para el Señor? Límpiate, guárdate, procúrate, para que no venga la contaminación sobre ti. Porque entonces, mire qué tremendo puede ser que usted dice, yo voy a la casa de Dios, yo le sirvo al Señor, yo trabajo para Dios, pero lo que yo hago para Dios no tiene un crecimiento o una repercusión positiva porque estoy siendo estorbado por las acciones de terceras personas en mi casa. Qué tremendo es que quizá llevamos una vida dedicada al Señor y no vemos un avance, no vemos un desarrollo. ¿Por qué? Porque hemos permitido que el estorbo permanezca causando esa afectación en nuestra vida. Por eso necesitamos limpiarnos, para que podamos nosotros limpiar a los vasos de nuestra casa y poderle decir, hijo, este es el riesgo, hija, este es el problema, sobrino, este es el riesgo, sobrina, este es el problema. Y que no piensen que solamente lo hacemos por molestarlos, sino que ellos vean que si yo me guardo, ellos tienen que ver también la posibilidad de guardarse, caminar en esa actitud. ¿Cuántos creen que lo que le estoy diciendo es una verdad que debemos vivir? Porque mire, ¿verdad que amamos a nuestra familia? ¿Verdad que amamos a nuestros hijos? ¿Qué le mueve a usted cuando llega su pequeña, quizá de 12 o 13 años, y le dice, mira, te presento a un amigo? ¿Qué le mueve a usted, hermano, cuando le dice en ese momento, te presento a un amigo? ¿Conocen a sus hijos cómo miran? ¿Conocen la mirada de sus hijos y de sus hijas? Cuando alguien llega y dice, te presento a un amigo, mírenle los ojos. Y va a mirar el gozo y la atracción que hay por el amigo. Y entonces, cuidado, porque el amigo aquí es amigo, pero allá afuera puede cambiar y la apariencia ya no va a ser la de amigo. Entonces, si yo conozco a mí, a mis hijos o a mis hijas, tengo que ser sabio y prudente. A ver. ¿Cuál es la intención de conocer al amigo? Porque miro que hay una fascinación en esa mirada. Miro que hay una fascinación hasta en la forma de presentarme al amigo. Porque lo conozco a mí. Y entonces sé la intención que hay atrás de eso. Pero si no lo enfrento y lo dejo continuar, ¿qué va a pasar? Porque ciertamente debemos de ser como los abuelos, ¿verdad? O como las abuelas de antes, hermano. A ver. Parecían generales. A ver, díctame todos tus generales. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿A qué se dedica tu familia? ¿Qué hacen ellos? Para saber qué respeto pueden tener en ese momento por mis hijos. Pero si no lo hacemos, ¿será lo mismo cuando el hijo llega y le dice, mira, te presento a una amiga? ¿Será lo mismo? Porque el papá se siente como gallo. Mi pollo ya está buscando por ahí una gallina. ¿Sabe? No es así. Porque ambos nos representan el mismo cuidado, el mismo valor.
Y debemos de fomentarles que sean vasos limpios, que se mantengan en esa condición para ser de honra para el Señor. Para que el amor que ellos tengan no se corrompa, sino por el contrario, siga avanzando ese amor que el Señor les ha dado y sigan teniendo una característica que le agrade al Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero miren qué hermoso es poder limpiarse de las pasiones juveniles, porque estamos viendo dos: la rebeldía y las fornicaciones. Pero todo joven puede estar caminando con más pasiones. Puede estar caminando con más pasiones, como la envidia, como el deseo por tener algo. Miren, ¿cuántos de nosotros podríamos decir: mi hijo es un pecador? Mi hijo es un pecadorazo. No sabemos qué cosas hacen. Ignoramos algunas de las situaciones que viven. Y no podríamos decir que son pecadores, porque pensamos que llevan una vida de santidad, o pensamos que pueden estar viviendo una vida conforme al orden del Señor. Pero lo que tenemos que entender nosotros es que no podemos caminar confiados en que de verdad están viviendo esa vida de santidad. ¿Sabe una cosa? ¿Alguien sabe si su hijo ora? Usted a lo mejor es de los que le agarran y le dicen: véngase, vamos a hacer nuestra oración familiar, y ya por eso puede usted decir: claro que sí ora. Pero ¿qué tal si usted es de los que le dice al hijo: oras antes de que te acuestes, por favor, oras antes de que te acuestes? Bien le puede decir al otro día, cuando usted le pregunte: ¿oraste? Le puede decir: sí, oré. Ah, bueno, tú le crees, porque es tu hijo, es tu hija. Pero ¿sabe una cosa? ¿Cómo darse cuenta cuando oran o no? ¿Cómo? ¿Sabe que la oración, cuando usted está acostumbrado a orar, fluye y no hay manera de frenarla? Porque está acostumbrado. Sea cual sea el motivo, hay palabras para estar agradeciendo a Dios, hay palabras para estar reconociendo al Señor. Pero cuando usted le dice a su hijo: ora, él dice: ¿y yo por qué? Momento. Si están acostumbrados a hacerlo, ¿cuál es el problema? ¿Qué hay cuando no se hace esto? ¿Qué hay cuando no se desarrolla una actitud de decirles: a ver, algo está mal? Y quizá el vaso está siendo afectado. ¿Cuánto lo creen? Entonces yo tengo que mirar que ese vaso se mantenga limpio delante del Señor, y que ese vaso sea de honra para el Señor, porque es un vaso que también pertenece, déjenme decirle esta palabra, a lo mejor no está muy bien aplicada, pero es un vaso que pertenece a mi vajilla, porque somos uno. Y acuérdense usted que la vajilla tiene varios vasos o varias tazas, ¿verdad? Y si pertenecemos a una misma familia, todos debemos de tener la misma identidad, la misma visión en cuanto a las cosas de Dios. Por eso dice aquí que hay vasos de honra y vasos que no lo son, hermano, porque son vasos de deshonra. Y dígale a su hermano que está a su lado: mira, hagamos algo importante. Busquemos que todos los que estemos aquí seamos vasos de honra para ayudar a los nuestros. Para ayudar a los nuestros. ¿Sabe qué hermoso es cuando alguien busca que otro deje lo que le estorba? Qué hermoso es poder tener un vaso que te diga: eso no está bien, eso no se debe de hacer. Pero ¿sabe que es difícil encontrarse gente como esa? Porque lo que menos queremos son broncas con el de al lado. Lo que menos queremos es decirle a alguien algo y que me vaya a contestar feo, que me diga: ¿usted qué le importa? Es mi problema. Pero déjenme decirle algo, que cuando somos parte de la misma vajilla, todos tenemos que buscar que se conserve la misma identidad para salir adelante, para crecer. Y si te lo digo es porque me preocupas, no por molestarte, no por ofenderte, sino para que nosotros entendamos que el vaso limpio va a ser grato al Señor. Porque miren, dice que hay vasos de honra y vasos viles, pero no necesariamente tienes que ser un vaso de oro para ser grato a Dios, porque hay vasos de madera,
hay vasos de barro y hay vasos de plata, y a todos se les usa por su condición de limpieza. A mí me sorprende que el vaso que quizá a lo mejor muchos podríamos menospreciar, que es el vaso de barro, dice la palabra que en esas vasijas de barro se guardan las cosas de valor, se guardan las escrituras, dice. Entonces, miren qué hermoso es poder ser un vaso de barro para el Señor, un vaso de confianza, un vaso donde puedas depositar tus tesoros para poderlos mantener dentro de ti. Qué hermoso es poder ser usado por el Señor. ¿Cuántos lo creen? Y mire, vayan conmigo al versículo 23 de esa misma cita de Timoteo. Dice: pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. Dígale a su hermano: otra cosa de la que se debe limpiar un vaso, dice aquí, que es de 4 cosas. 4 cosas dice aquí: los razonamientos, la necedad, la ignorancia y los altercados. Miren, o sea, un vaso que está limpio no razona, no está cuestionando lo que se le dice. El que está sucio, ese razona todo porque está contaminado. Pero el que, mire, ¿alguien de aquí cree lo que dice la Biblia? Amén. ¿Hasta qué punto cree lo que dice la Biblia? 100%. Sin duda, es porque no cree que sea hasta el 100%. Pero cuando alguien está firme en su evangelio, nada le mueve. Así venga a predicar de cualquiera de otra religión, no le mueve, porque dice: a mí lo que dice la Biblia es mi fundamento. Pero si no, puede ser desviado de su doctrina, puede ser desviado de su enseñanza, porque lo hacen razonar y le hacen pensar y le cuestionan. Pero digamos nosotros, ¿qué nos ha mandado a hacer el Señor para hacer vasos de honra, vasos dignos? Porque si estamos con los razonamientos, ¿cómo poder llegar un día a la presencia del Señor si mis mismos razonamientos me estorban para llegar a la presencia del Señor? Dice aquí: deja de razonar. ¿Crees en la palabra? Vive la palabra. ¿Crees lo que dice la palabra? Vive lo que dice la palabra. Pero no estés razonando, no estés con cuestionamientos. Es mejor dejar de hacer algo para que no te quemes. Porque muchas veces no sabemos ni lo que decimos con respecto a: yo no hago esto por esto, porque no tenemos una base. Pero si tú dices: yo no quiero dar, no lo des. Solamente entiende que el diezmo es una revelación de parte del Señor. Porque cuando este siervo del Señor, después de haber venido de su pelea, después de rescatar a su sobrino, dice que mirando al sacerdote Melquisedec, le dio los diezmos de todo el botín, pero lo dio por revelación, porque reconoció al sacerdote. Supo a quién había que darle, pero nadie le dijo: dale, ¿verdad? Pero sin embargo, tú puedes mirar cómo Jacob se acerca al Señor y le dice: de todo lo que tú me des, el diezmo te daré. De todo. Y sabe, dice la gente muchas veces, ya que están metidos en esto, dice la gente que los diezmos no son económicos. Dice que los diezmos son ofrendas vegetales o en especie de lo que se recogía en ese tiempo. Si los diezmos son de esa manera, déjame preguntarle algo: ¿dónde están tus gallinas? ¿Dónde está tu arroz? ¿Dónde están tus lechugas? ¿Dónde está todo lo que tú tienes que traer al altar? Pero sin embargo, déjame decir otra cosa. Porque si son así, ¿por qué el Señor, cuando le da un talento a alguien, no le dijo: tráemelo en lechugas, tráemelo en arroz, tráemelo en frijoles? Sino que le dijo: lo hubieras metido al banco para que me generara intereses.
Yo me pregunto, ¿no? Pero entonces necesitamos ver que si nosotros razonamos, nuestros razonamientos nos van a llevar a estorbar nuestro desarrollo y nos van a ensuciar. ¿Sabe? Yo le he dicho a usted, o se lo dije ahora que tuvimos nuevamente un discipulado. Yo le comenté a usted, nos cambiamos de casa, todos decimos qué bonito que nos cambiamos de casa, pero ¿sabe una cosa? Cambiarnos de casa implicó mucho. Implicó que la renta se fuera más del doble, implicó que la luz, esa se disparó como a 5 veces más, porque allá pagábamos poco y acá venimos a pagar casi 5 veces más de lo que es la luz. Pero no solamente implicó esto, tuvimos que pedirle al Señor que nos mostrara qué hacer. Dejamos la iglesia sola en las noches o contratamos un velador. Y tuvimos que contratar un velador para que esté aquí todas las noches. Pero la gente se pone a reclamar, a cuestionar y a juzgar. Pero no preguntan cuánto se gastan mensualmente entre renta, entre luz, entre velador. Y ahora que vamos a tener que contratar el internet para lanzar la señal ya por internet, por nuestra página, cada servicio en vivo, no digan que tampoco nos van a regalar el internet. Entonces, si uno quiere que entienda que lo que se percibe, claro, se invierte en la casa del Señor, y déjeme decirle, también se invierte en mí, porque dice la palabra del Señor que el que sirva al altar, viva del altar. Entonces yo no le voy a decir una mentira, yo no como de los diezmos, claro que como de los diezmos, porque de ahí me paga el Señor. Entonces, yo no tengo nada que ocultarles, al contrario, les declaro mi verdad. Y si yo acepté el reto del Señor de cambiarnos, es porque sé que Él me va a mantener, y Él va a proveer, y no me voy a tener que estar yo pidiendo o bendigando para poder hacer la obra del Señor. Entonces, yo quiero que usted entienda lo que es muy importante. Cuando razonamos, cerramos la bendición de Dios. Porque ciertamente diezmo y ofrenda son para bendición de Dios. Si tú diezmas, el Señor te mantiene tu trabajo. Si tú ofrendas, de lo que tú ofrendas hay un crecimiento a tu economía, porque la siembra es desarrollo de lo que tú traes a la casa de Dios. Entonces necesitamos entender eso para seguir avanzando, para seguir creciendo, porque ciertamente ¿quién va a venir a pagarlo de aquí? Dios no va a venir. Por eso manda en su pueblo que la gente se desprenda para poder pagar lo que va a ser el lugar donde se va a compartir la palabra de Dios. Amén. Entonces nosotros necesitamos dejar de razonar cosas que solamente estorban nuestro crecimiento, que estorban nuestra forma de ser. Pero, díganle a su hermano, yo quiero ser un vaso que se limpie. Yo quiero ser un vaso limpio. Porque cuando yo razono, estorbo la bendición de Dios. Cuando yo cuestiono, estorbo la bendición de Dios. ¿Sabe que el razonamiento nos lleva al segundo paso aquí? Que dice que es la necedad. Se vuelve uno necio. ¿Usted nunca ha platicado con alguien que tiene esa característica? Pues usted platica con, perdón por la expresión, porque la palabra dice que ni siquiera nombremos, ¿verdad?, a alguien con esa palabra de necio, porque se hace reo de condenación. Pero cuando usted platica con una persona como esa, le entiende. Por más que le explica, por más que saca las manzanas, o por más que saca las naranjitas para decirle 1 más 1 son 2, dice no, y se aferran a decir no. Pero ¿por qué pasa eso? Porque su razonamiento no le permite aceptar lo que usted está diciendo. Y cuestiona, y se vuelve en su necedad, hermano, que no puede entrar nada en ellos. Un vaso con esa característica no va a recibir la bendición de parte del Señor. Porque mire, pasa por el razonamiento, pasa por la necedad y luego llega la ignorancia. O sea, qué tremendo es eso, ¿no? Que después de tener quien te enseñe, llegas a caer en la ignorancia. Que después de tener quien te bendiga con la palabra, llegas a caer en la ignorancia y no desarrollas lo que el Señor te ha mandado hacer. Díganle a los hermanos, necesitamos ser vasos limpios.
limpios. Porque saben que cuando viene la ignorancia, viene el pleito. Dice aquí que vienen los altercados. Lo que va a generar que un vaso mantenga estas tres actitudes va a ser que al rato vas a pelear por todo. Por eso la motivación del Señor al limpiarnos es para dejar de contender, para dejar de estar peleando, porque ¿sabe? Los pleitos los hacemos contra nosotros mismos. Dice la palabra del Señor que la lucha no es contra carne ni contra sangre. Y miren qué agarrones nos damos entre hermanos, entre pueblo de Dios, entre carnales, hermanos. En lugar de decir, bueno, ¿sabes qué? Que ya me di cuenta que el que mora en mí es fulanito, voy a pelear la batalla para que salga. Pero ¿cuántos podríamos decir que tenemos un demonio? Es una lucha. Yo no puedo ignorar lo que soy. Yo no puedo ignorar si soy un mentiroso, que soy un mentiroso. Yo no puedo ignorar si soy un blasfemo, que soy un blasfemo, porque es lo que hay en mí. Pero que yo me quiera hacer el que no sabe, ese es otro rollo. Porque entonces mi lucha debiera de ser contra ese espíritu que me está gobernando y decirle al Señor, Señor, ayúdame, límpiame de este espíritu, saca este espíritu que me está estorbando, echa fuera de mí este espíritu, Señor, porque ya no quiero pelear con fulano, ya no quiero pelear con sultano, ayúdame, Señor. Pero eso es valor ante el Señor, reconocerse como un pecador. Por eso dice que nos limpiemos. ¿Sabes? Cuando se limpia un vaso, se le está quitando lo que le estorba ahí adentro. ¿Saben? Un vaso puede quedar lleno de azúcar del agua que usted tomó. ¿Sabe que un vaso se puede manchar incluso del agua que usted preparó? Porque hay aguas que le ponen colorantes. Hay aguas que por su misma naturaleza de la fruta dejan manchado el vaso. Si usted lo deja un rato, usted ya le mira ahí cómo ya le manchó el vaso y se ve de diferente color. Hay que limpiarlos de lo que le contamina, de lo que quita que haya una perfecta visión en su vaso. Por eso necesitamos tener un cambio en nosotros. ¿Cuánto lo creen? Pero a ver, ¿cuánto le pueden decir a su hermano? Mira, así como ves este vaso, puede ser limpiado. ¿Cuánto le pueden decir? Porque es necesario que nosotros nos limpiemos. Es necesario que tú y yo hagamos ese cambio en nuestras vidas para poder avanzar, para poder crecer y para poder alcanzar la meta del Señor. Mire, le voy a dar otra cosa de que se debe limpiar un vaso para poderle decir de qué se deben de llenar los vasos, ¿verdad? Para que sepamos que debe de haber un equilibrio. Si me limpio, bueno, pues que yo pueda ser usado de otra forma y de qué me debo de llenar para hacer grato al Señor. ¿Amén? Entonces, mire, versículo 24, ahí mismo, mire, dice, y el siervo del Señor no debe de ser rencilloso, sino amable con todos, apto para enseñar y sufrido de espíritu. Un vaso debe de limpiarse de la rencilla. ¿Qué es la rencilla? ¿Qué es la rencilla? Hay gente que le gusta estar de pleito, ¿verdad? Siempre peleando con todo el mundo, hermano. Hay gente que le gusta discutir. ¿Sabe, hermano? ¿De esos conoce usted? Gente que para todo quiere estar ahí echando pleito, hermano. Usted concibe, mire, hermano, yo sé que como matrimonios tenemos fallas, tenemos errores, pero ¿sabe una cosa? ¿Cuántos ya tendremos 10 años de casados aquí? ¿Cuántos ya tendremos 20? Fíjense, usted concibe que en 20 años de casados, quizás los mejores que tienen 10 todavía no se conocen muy bien, ¿verdad? Pero los que ya tenemos 20, podríamos decir que no nos conocemos. Porque entonces 20 años han pasado y se han echado a la basura, como para poder decir, no conozco a mi esposo o no conozco a mi esposa. ¿Cómo podemos conocer a otras personas que ni son nada nuestro y no conocemos algo nuestro? Como para poder decir,
Yo no sabía que esto le molesta. Yo no sabía que esto le enoja. O como para poder decir, yo sé que ahorita dice algo y mira al gatito como si nada. Porque así nos pasa. ¿Sabe que hay explosiones momentáneas, así como las que se mueven en las galaxias, en las casas? Y que de repente, mire usted, pasó la calma. Si ya pasó la calma, o ya pasó, perdón, todo el problema, ya hay calma, ¿para qué va y le pica más? Si ya pasó el asunto, ¿por qué no mejor decir al Señor gracias por contener esta fiera? En lugar de ir y picarle y decirle, es que tú dijiste, es que tú lo hiciste, no, ahora se te quite, ¿para qué? ¿Para qué? Cuando nosotros tenemos que ser vasos que no sean rencillosos, vasos que entiendan que debemos de dejar eso aparte. ¿Sabe que en uno de los dos, en cualquiera de los dos que componen el matrimonio, debe de caber en uno la prudencia? Pero ¿sabe una cosa? ¿Cuántas mujeres sabias hay en el matrimonio? Porque dicen mujer sabia, ¿sabe? La prudente es la mujer. ¿Sabe qué es la que doblega las manitas aunque no tenga la culpa? Porque la sabiduría le hace ver que hay que frenar eso. Pronto. A lo mejor usted dirá, hermano, la que me tocó a mí no es así. Póngale en las manos de Dios. Y va a mirar cómo es capaz de tener un cambio con usted por agradar a su Señor. Pero ¿qué tal si llora por ella? ¿Cómo la va a cambiar el Señor? Le dije, la va a cambiar, no se la va a cambiar. Para que no vaya a decir, a ver cuándo, Señor. El Señor la va a cambiar, porque usted es capaz de orar por ella, de pedir por ella. Por eso necesitamos dejar la rencilla a un lado, porque como vasos debemos de estar unidos en el amor, en el entendimiento, en la comprensión, en las decisiones. ¿Cuántos lo creen? Pero ¿cuántos están dispuestos a limpiarse? A ver. ¿Seguro que está dispuesto a limpiarse? Porque necesitamos dejar eso atrás. Necesitamos cambiar nuestra forma de ser. Necesitamos darle paso al Señor para que vengan a nosotros cambios que nos llenen de lo que al Señor le agrada. ¿Qué es lo que nosotros debemos buscar para llenarnos de ello? Vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 9, versículo 23. Ahí faltan varias citas que le tengo que dar, pero las puede usted mirar ahí en la página. Al rato las suben los jóvenes para que vean las que faltaron, porque son 7 cosas de las que se debe de limpiar ese vaso. Amén. Pero miren, quiero compartirle esto porque sé que de verdad necesitamos estar llenos de cosas gratas al Señor. Romanos capítulo 9, versículo 23, dice la palabra del Señor: lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de, ¿qué dice? De misericordia. Mire, que de antemano Él preparó, ¿para qué? Mire, hermano, dígale a su hermano, te debes de llenar de misericordia. Te debes de llenar de misericordia. Porque si estás lleno de misericordia, la gloria está abierta para ti. Porque dice que de antemano los preparó para su gloria. ¿Sabe qué tremendo es cuando en nosotros no hay misericordia? Y juzgamos y cuestionamos y creemos que somos mejores que Dios, diciendo, por eso estás así. Por eso la misericordia es básica en nuestra vida. Debe de ser algo que nosotros comamos diario. La misericordia. ¿Cuántos de aquí tenemos misericordia, hermano? Fíjese, ¿en qué tenemos misericordia? ¿En qué? ¿En qué somos misericordiosos? Usted puede decir, amén, yo soy misericordioso en todos los errores que cometen mis hijos.
Yo soy misericordioso en todas las fallas que tiene mi esposo. Yo soy misericordiosa en todas las faltas que cometen los que son parte de mi familia. ¿En qué somos misericordiosos? ¿Sabes? ¿Tiene misericordia de su hijo cuando se gasta su dinero? Que lo mandó a la tienda y se gastó por ahí en las maquinitas su dinero. ¿Tendrá misericordia? Y le dirá, hijo, bueno, pues es un error, cualquiera lo comete. Ahí está, vaya a hacer otra vez las tortillas. ¿Sí tendremos misericordia? ¿O qué le decimos? Tendremos misericordia cuando le dice usted a la esposa, ahí está el gasto, y regresa usted a la casa y no hizo de comer. Porque ahí en el trayecto al mercado se le atravesaron por ahí a lo mejor unas medias, unos zapatos. Se le atravesó porque le agradó. Tendrá misericordia usted para decirle, no te preocupes, mi amor, vayamos a comprar aunque sea unos bolillos, llevamos unas tortas ahorita de frijoles aquí. Tendrá misericordia porque se gastó su dinero, porque luego decimos, ¿por qué te gastaste mi dinero? ¿Qué no es de los dos? Uno lo trabaja y otro lo administra. Pregunto, ¿habrá misericordia? ¿Entenderemos la situación que se está viviendo? ¿Seremos justos con nuestros hijos en la forma en la que nosotros nos comportamos con ellos? ¿Qué misericordia hay en ti? ¿Sabe que el Dios de la misericordia es el Padre? ¿Sabe quién es el Dios de la misericordia? Estaremos llenos del Padre, para poder decir, el Padre que vive en mí es el que opera en mí. En cualquier situación, Él es el que da la respuesta. ¿Cómo estar llenos del Padre si no conocemos la palabra del Señor? ¿Cómo poder dar respuestas del Padre si no tenemos la presencia del Señor en nosotros? Yo le pregunto a usted, ¿de qué está lleno de misericordia? ¿O estará lleno de ira, de contienda, de violencia, de actitudes que no son gratas al Señor? ¿Cuántos aman a sus esposos y a sus esposas? Amén. ¿Sí lo aman? Si está ahí su esposa y su esposa, dígale, ¿ya oíste? Tú dijiste que me amas. ¿Por qué le digo eso? Porque en el primer amor, usted le va a poder decir, ¿y dónde está el amor que me juraste? Uno tiene que mirar, hermano, que no estamos exentos de cometer errores. Usted y yo somos iguales. Usted y yo somos del mismo molde que el Señor hizo para todos nosotros. ¿Sabe que usted y yo tenemos una dualidad? Tenemos la carnalidad, tenemos la espiritualidad. Pero ¿cuál nos gobierna? ¿La carne o el espíritu? ¿Cuál nos gobierna? Además, sea valiente y pregúntele al hermano o hermana que está a su lado, ¿qué te gobierna a ti? ¿La carne o el espíritu? Pregúntele. Porque es necesario entender, hermano, que si usted conoce al que está al lado y le dice el espíritu, y usted sabe que un hombre con cualquier mi amor explota, entonces digan, no seas mentiroso. No, si yo sé que aquí gobierna la carne, porque es necesario cambiar esa actitud, corregir esa actitud y mirar que necesitamos tener un cambio en nuestra forma de ser para poder acceder a todo aquello que el Señor ha preparado para nosotros. ¿Cuántos creen que hay una preparación y una disposición de Dios para cada uno de nosotros? ¿Saben? Si el Señor hizo una promesa de que iba a la casa a preparar morada, ¿cuántos están esperando recibir esa bendición? Yo al menos le podría decir, yo espero que la morada que el Señor tenga para mí sea más bonita que la que tengo aquí. No sé usted, no sé cómo sean las moradas del cielo, pero yo entiendo que deben de ser mejores que lo que hay aquí.
que ninguno de los palacios que usted pueda mirar ahí por fotografías puede superar lo que hay ahí arriba. Yo creo que será mejor, pero realmente creemos que llegaremos ahí. O es para dudar y decir, ¿qué le pasa? Como que está mal. ¿Sabe? Tu misericordia te puede llevar a alcanzar las moradas del Señor. Pregunto, ¿si hay alguien ahí? Entonces dígame, por favor, ayúdeme. No ve que avanza el reloj y apenas voy en un punto. Dígame, necesitamos ser gente que tenga misericordia para que todo aquel que se acerque con nosotros sepa que la misericordia que hay en nosotros no les va a juzgar, no les va a cuestionar. ¿Quién soy yo para juzgar a un pecador? ¿Quién soy yo para juzgar a alguien que ha transgredido la ley? Si dice la palabra que los que van a juzgar son aquellos que caminaron con el Señor. Sus apóstoles y Él tienen esa bendición de parte del Padre. ¿Quién soy yo? Cuando alguien va y me dice, hice esto, ¿quién soy yo para decirle, hijo del diablo? ¿Quién? Si lo que el Señor nos enseña es que al que confiesa y se aparta de lo que está haciendo, alcanza la misericordia de Dios. Entonces, si estamos cometiendo errores, dice la palabra, confiesa, apártate y llénate de mi misericordia como vaso, para que entonces podamos acceder a otros niveles de bendición. ¿Cuántos necesitan tener otra bendición mayor? ¿Cuántos? ¿Qué bendición te gustaría tener de parte del Señor? ¿Qué te gustaría tener? Bueno, mientras lo piensa, déjeme, vamos a otra cita. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 10. Dice la palabra del Señor: Él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí, ahí estaba una viuda recogiendo leña, y la llamó y le dijo: te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Bien, ¿de qué debe de estar lleno un vaso? Dígale a su hermano: de agua. Debe de estar lleno de agua. ¿Para qué debe de estar lleno un vaso de agua? ¿Para qué? Porque le dice el Señor: te ruego que me consigas. Te ruego que me consigas, ¿verdad? Un vaso. ¿Sabe para qué necesita la palabra? Porque el agua es la palabra. ¿Para qué necesita usted la palabra? Porque si dice un vaso con agua, ¿será que nos estamos bebiendo la palabra o no la estamos bebiendo? ¿Tendremos agua para darle a otros? ¿Qué tal si viene alguien y le dice: necesita un vaso por ahí, uno de los siervos, véngase usted para acá, cuando lo quiera beber? ¿Qué tal si no hay agua? ¿Qué tal si cuando está platicando con usted, en lugar de agua sale pura hiel? Porque está amargado, porque está frustrado, porque ha padecido, porque ha sufrido, porque ha tenido problemas que le han llevado a esa situación, y porque no quiere le diera un vaso de agua. Dígame, porque dice la palabra que no se puede dar porque no se tiene. Entonces no podemos dar agua si no tenemos agua. Y necesitamos tener un cambio. ¿Cuántos creen que es necesario que nos llenemos de agua? ¿No te gusta el agua? ¿Qué te gusta a ti de la palabra? ¿Qué te gusta? Porque el agua puede ser muy amarga en ocasiones, porque está cambiando y está transformando en ese momento lo que tú necesitabas. ¿Sabe que el Señor siempre nos va a hablar en la forma que necesitamos escucharlo? ¿Sabe? ¿Alguien de aquí puede decir: yo no necesito escuchar la palabra del Señor? Sí lo podríamos decir. A cualquier edad nos va a hablar el Señor. A cualquiera.
tanto a los jóvenes como a los que ya estamos adultos, nos va a hablar el Señor. Y nos va a mostrar la necesidad que tenemos de tener palabra en nosotros como vasos, para poder compartir y poderle llevar esa palabra a otros. Porque de lo que te llenes necesitas vaciarte para que te sigan llenando y para que sigan poniendo cosas nuevas en ti. Tienes que sacar lo que te han dado, tienes que compartir lo que te han dado para que venga nuevamente esa llenura de parte del Señor y se siga desbordando lo que Dios te ha dado. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahí es donde necesitamos ver que debemos llenarnos de esa bendición de parte del Señor, no solamente de misericordia, sino también de la palabra del Señor, del agua del Señor. Amén. Mire, tercer punto, Marcos capítulo 14, versículo 3. Marcos capítulo 14, versículo 3 dice la palabra del Señor: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo, puro de mucho precio, dice. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Dígale a su hermano: necesitamos estar llenos de perfume. Necesitamos estar llenos de perfume. ¿Sabe? ¿De qué perfume necesitamos estar llenos? ¿De qué perfume? Hágale ahí a su hermano de al lado, por favor. Hágale por ahí. A ver si huele a perfume. ¿A qué perfume huele? Va a decir: hermano, pues no ve que estuvo danzando. ¿A qué quiere que huela, hermano? El perfume con el sudor ya huele a rayo. Siete machos. No, ¿sabe qué es lo importante de saber que debemos de estar llenos del perfume? El perfume es figura de la oración, es figura de la intercesión. Entonces nosotros necesitamos ver que debemos de estar llenos de oración, hermano, de ese perfume que suba grato a la presencia del Señor, de esas oraciones que suban como perfume a la presencia del Señor. ¿Cuántos de los que vivimos una vida religiosa o una vida de cristianos pudiéramos decir que tenemos un perfume acepto delante del Señor? ¿Cuántos podríamos decir: mis oraciones sí llegan a la presencia del Señor? Porque a lo mejor que están estorbadas y no pasan ni siquiera del techo. Creemos que llegan a la presencia del Señor, pero la realidad es que no están llegando a la presencia del Señor porque están estorbadas, porque el vaso no se ha limpiado, porque no ha sido un vaso de honra para el Señor, y creemos que con la condición en la que estamos podemos decir: estoy lleno del perfume del Señor. ¿Sabe? El perfume tiene una característica, ¿verdad? ¿Cómo huele el perfume? Además, el perfume que usted se pone, ¿por qué se lo pone? ¿Porque le gusta el olor? ¿Porque le gusta cómo huele? ¿O se lo pone para agradar a otro? Pregunto. Porque ¿sabe? El que está casado o la que está casada, el perfume se lo pone para agradar a su esposo, no para agradar a otro, para agradar a su esposo, porque le gusta ese olor. Pero cuando no es así, cuando no lo hacemos para agradar a nuestro esposo, ¿para qué lo estaremos haciendo? Entonces el perfume del cual debe usted estar lleno es un perfume que le agrade a Dios, que le agrade a su esposo en lo espiritual, que le agrade al Señor. Y al Señor se le agrada con oración, al Señor se le agrada con santidad, hermano. ¿De qué manera estaremos agradando al Señor nosotros? Pregúntale a su hermano: ¿de qué manera agradas al Señor?
¿De qué manera lo haces? ¿Hay alguien que le guste agradar al Señor? ¿Sí le gusta agradar a su Señor? ¿Seguro? ¿Sería usted capaz de levantar en este momento una oración para el Señor y que Él mire que le agrada orarle al Señor? ¿Sería usted capaz? O nada más dice, no, pues lo que acaba, no, nada más. Miren que es interesante poder ser vasos limpios y llenos de lo que le agrada al Señor. Porque si no le agradamos al Señor, ¿qué vamos a hacer nosotros para alcanzar la meta que el Señor tiene para nosotros como pueblo del Señor? ¿Dónde quiere estar usted colocado como vaso? ¿Dónde? ¿En el lugar de los vasos de honra o en el lugar de los vasos viles? ¿Dónde? Recuerden que el Señor, cuando lanza la red, dice que los peces son separados. ¿Por qué separa los peces? ¿Por qué dice la palabra también que apartará, mi hermano, a esos, ¿cómo les dice? Corderitos, ovejas? Los va a apartar de otros que no tienen la condición de corderito ni de oveja, sino que tienen una característica que los identifica luego. ¿Cómo son los chivos? ¿Cómo son? Hasta cuándo tienen, ¿verdad? Entonces miren qué tremendo es que el Señor va a hacer una separación. Y si hace una separación, procuremos estar del lado que al Señor le agrade, no del lado negativo, sino del lado que el Señor considere grato para poder ser acepto delante del Señor.